Salmo de número 1. Bienaventurado el hombre que no anda según el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los burladores. Más bien en la ley del Señor está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará. No sucede así con los impíos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantará los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Quizás te ha pasado que cuando piensas en los salmos, inmediatamente vienen a tu mente ideas como cantar, alabar a Dios, darle gracias al Señor, confesar tus pecados, deseos profundos de que Dios sea honrado. Y el Salmo primero, que encabeza la colección de salmos que tenemos aquí, en cierto sentido no es lo que podríamos esperar, porque este salmo comienza predicándonos. Nos recuerda a nosotros que somos aspirantes a adoradores, que la verdadera adoración a Dios se centra en lo que Él ha revelado en su palabra. Y eso que Él ha revelado en su palabra tiene que tener un efecto positivo en nuestra vida diaria. Es algo que todos necesitamos tener presente, porque a veces estamos en medio de algún tipo de adoración comunitaria que consideramos que es muy atractiva, que consideramos que es muy aceptable, y perdemos de vista lo que realmente importa. Nuestra atención no está centrada en la música ni en el canto, sino en aquel mensaje que nos hace detenernos y nos hace considerar cuál es nuestra posición ante Dios. Este salmo nos muestra que la palabra de Dios ha sido dada para que podamos humillarnos y enmendar nuestros caminos. Nosotros hemos sido llamados por el Señor a reformar nuestra adoración, a reformar nuestra vida conforme a la palabra de Dios. Y la Biblia entonces es central en nuestra adoración. Nunca debe considerarse la Biblia como algo secundario o algo separado de la adoración comunitaria. De hecho, nosotros tenemos que agradecerle a los reformadores por recordarnos que la palabra de Dios debe estar en el centro de nuestra adoración. Entonces, este Salmo 1 no solo funciona como una introducción a toda la colección de salmos, sino que nos recuerda en primer lugar que los salmos es revelación divina, es parte de las Sagradas Escrituras. Sagradas Escrituras que nos hacen sabios para la salvación y que son provechosas para la edificación del pueblo de Dios. Como en otras partes de la Biblia, aquí hay un contraste entre los justos y los impíos, entre los que temen a Dios y los que no le temen. De hecho, los primeros 3 versículos de este Salmo primero destacan a los justos, mientras que los siguientes 2 consideran a los impíos, y el último versículo describe la separación de los caminos. Y este salmo entonces está construido como un poema cuidadosamente elaborado, donde se nos presentan imágenes contrastantes. De principio a fin se vislumbran 2 estilos de vida: el estilo de vida del que es justo y el estilo de vida del que es un pecador. Y tan pronto como se menciona a la persona bienaventurada, se refiere también a los impíos y a los malvados, con quienes los piadosos no se asocian. Bienaventurado el hombre que no anda según el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los burladores.
está muy claro que el justo no se asocia con los impíos. Después nos dice que el justo se deleita en Dios y en su palabra. Verso 2, más bien en la ley del Señor está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Después el Salmo pasa a los malvados y presenta a estos como en un abierto contraste con los bienaventurados. Dice, no sucede así con los impíos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Es decir, se encuentran excluidos de la comunión de los santos, excluidos del pueblo de Dios. Entonces aquí hay un contraste entre la bienaventuranza del justo y la muerte del impío. Fíjense que la última palabra del Salmo es perecerá, pero el camino de los impíos perecerá. Aquí hay dos caminos presentados: el camino de aquel que teme a Dios, el camino que no teme a Dios. ¿Con cuál de los dos te identificas? ¿Con cuál de los dos quieres identificarte? Ten presente que el justo, aquel que ha sido recibido por Dios mediante la fe en Cristo Jesús, él goza de la bienaventuranza. En cambio, el impío, el que rechaza a Jesús, el que rechaza a Dios, perecerá.